¿Qué es Entre Tierras? Entre Tierras es la serie de época que Antena 3 emite todos los jueves y que podéis ver completa aún así en la plataforma de A3 Player, donde se estrenó el pasado otoño, que fue cuando yo la vi. Se trata de una adaptación libre de la miniserie italiana La Esposa, cuyo argumento fue creado originalmente por Valia Santella. Ambientada a finales de los años 60, Entre Tierras cuenta la historia de María, una mujer de la Almería rural que tiene que casarse a la fuerza con un señorito de la Mancha para salvar a su familia de la pobreza. Esa es la premisa de esta serie que escriben Susana López Rubio, una de las guionistas de las que más suelo hablar aquí en el canal porque es uno de mis referentes desde siempre, y la acompañan en la pluma Juan Beiro y Luis Santamaría, cuyos nombres también os sonarán porque están ahora mismo también trabajando en La Moderna junto a Humberto Miró, que es uno de los directores de esta serie, acompañado por María Togores y Pablo Guerrero. Muchos nombres, como digo, también de La Moderna porque son la misma productora, Boomerang Televisión, productora que muchos consideráis el buque insignia de la industria del melodrama de época español. Quien no sepa nada de la serie y no la haya visto, que no se preocupe, que cuando llegue el momento de hacer algún spoiler, pues avisaré, pero sí, aquí voy a dar una reseña bien completa y sí que voy a tener spoilers de algunas tramas. La historia comienza en Almería, como digo, con María y su familia, donde tenemos también un reparto muy conocido. María es interpretada por Megan Montaner, la eterna Pepa la partera, aunque ya en todos estos años ha hecho también muchísimos papeles. La madre de María también os sonará porque está interpretada por Inma Pérez Quirós y los seguidores de La Promesa reconoceréis perfectamente que Sagrario es la Ramona. Hay muchísimos actores que repiten de otras series. Tenemos a Clara Garrido interpretando a Claudia, la eterna también Genoveva de Acacias 38, Carlos Serrano, que muchos lo conoceréis como el malo malísimo de Puente Viejo, Fernando Mesía, aquí interpreta a José. Dos grandes como Megan Montaner, Unax Ugalde y Begoña Maestre también los tenemos en la serie, como digamos el galán de la historia de amor y la antagonista principal, Justa. Y en el resto del reparto pues tenemos a Llorenç González, que muchos lo habéis conocido en Gran Hotel y lo podéis ver ahora en La Moderna como Gabriel. Belén Écija, Ainhoa de 4 estrellas, interpreta a Llanos. También está Mar Parejo, Felipe de Acacias, José Sospreda, el protagonista de Mía es la venganza, Gonzalo Quindelán, también lo hemos visto en prácticamente todas las diarias que hemos conocido, Alba Gutiérrez, una de mis actrices favoritas que estuvo tanto en Acacias como ahora como Inés en La Moderna, aquí su personaje también se llama Inés, y también está Maribel Ripoll, quien para nosotros siempre será Dolores Asenjo de Mirañar, o eso fue lo que mi cabeza al menos gritó cuando apareció en el capítulo 9. Así que entre otras cosas, ver Entre Tierras ya simplemente por el reparto es como una experiencia muy nostálgica donde, bueno, la serie apela todo el tiempo a que seguro que conoces a estos actores y lo siento como una especie de premio o recompensa porque la serie sabe cuál es su público y sabe que su público seguramente haya visto cualquiera de estas historias que comento. La historia principal también creo que es perfecta para vosotros porque, como digo, tenemos eso, a María que se traslada a una casa en La Mancha tras casarse con un señorito casi que no, obligada por el tío de este, interpretado por el gran Juanjo Puigcorbé, que en esta serie está que yo necesito una serie solo con él. Mi personaje favorito sin ninguna duda. Y claro, tenemos eso, a una protagonista que entra en un mundo desconocido, en una casa bastante oscura, bastante abandonada, bastante dejada, porque claro, su esposo era viudo y si le han buscado una mujer nueva es porque su tío necesita que tenga un heredero sí o sí. Y en ese sentido sentía muchas referencias o digamos una especie de Rebeca a la española. Rebeca, la película de Hitchcock de 1940, una de las películas favoritas normalmente vuestras, y se sentía muy bien, se sentía como una, digamos, versión tanto española como muy fresca de esa historia. Y digamos que la trama principal se vertebra sobre eso, sobre un amor que resulta muy La Bella y la Bestia entre María y el personaje de Unax Ugalde, Manuel,
que se desarrolla de una forma muy orgánica y bastante satisfactoria en los 10 capítulos que tiene la serie, que por cierto es de una sola temporada, o sea, es una serie con final cerrado, con principio y fin, así que no os preocupéis, que no os van a esclavizar durante 10 años viendo la trama. Y sobre todo resalto dentro de esta trama principal y dentro de esta estética Rebeca que muchas veces encontramos en este tipo de series españolas, pues al personaje de Begoña Maestre Justa, que nos entrega una especie también de señora Danvers muy pasional y que vamos, que aumenta la intensidad en cada escena en la que aparece. Aunque sin duda para mí la joya de esta serie es la ambientación tan cuidada. La historia, como digo, es a finales de los 60, en el año 68-69. Y creo que parte de que la ambientación sea de 10 es que está rodada, creo que no me equivoco, en interiores exteriores, o sea, en interiores que son reales, que son exteriores todos. Algunos también muy reconocibles de otras diarias. La casa de los Cervantes es, por ejemplo, la casa de Justo y Manuela en el primer capítulo de Acacias 38. La exploramos por dentro, vamos, no nos dejamos ni una sola habitación. Me gustaría saber dónde es o cuál es. Y en ese sentido se siente que la serie siempre se está moviendo, por eso digo que es muy dinámica. Se siente que siempre hay algo que hacer, algo por descubrir, porque exploramos toda la casa, exploramos el pueblo, la fábrica, la taberna, el bar, la casa de algún que otro trabajador, la iglesia, siempre hay algo por descubrir. Hasta la consulta del médico en la ciudad. Y no solo hablamos del pueblo donde los Cervantes reinan soberanos, sino también del pueblo almeriense de María, donde comenzamos la historia y donde visitamos de vez en cuando en este viaje del héroe particular que persigue nuestra protagonista. Allí tenemos algunas de las escenas más bonitas y que más se marcan en la pupila de los espectadores, creo yo. Recuerdo que me puso los pelos de punta cuando María, con ese vestido de novia tan, no sé, tan... Mi generación diría que esta estética coquette, una que se acaba de poner de moda justo ahora, pero tan estrafalario, ella tan mal y al mismo tiempo tan dura, acompañada en el altar de Juanjo Puigcorbé cuando salen de la iglesia y van por la costa. No. Maravillosas escenas. La luz del mar tiene ahí pues algo especial que le da a la cinematografía de esos capítulos. Pero siguiendo con esto de la ambientación, aparte de la variedad de escenarios que le dan tanto aire a la historia, creo que la base, la cimentación y también la joya de la corona de esta serie son los personajes secundarios, porque no solo con los escenarios que comento, sino con el gran plantel de personajes que nos presentan, es que Entre Tierras tiene eso, un universo muy rico, muy sólido y muy bien construido para ser solo 10 capítulos. Es como que se nota que hay un laborioso trabajo, muy cuidado, muy detallado hasta lo mínimo en la creación de todos estos personajes, también interpretados muchas veces por, como he dicho antes, actores que hemos conocido en otras series, y se siente que ninguno es secundario, al contrario, que todos son importantes, que todos tienen algo que aportar a la trama principal, que todos están ahí para algo más que darle vida y darle profundidad a la historia. Desde la tía de Claudia, que interpreta a Arantxa Aranguren, hasta el hermano de María, interpretado por Mateo Medina, uno de los mejores personajes, ahora diré por qué. Es que tenemos eso, a todo un pueblo entero. Y desde luego juega muy a favor de la historia. Yo me quedo sobre todo con las labriegas, las jornaleras de las tierras de los Cervantes, cómo van haciendo piña con Claudia, también con María, ese tira y afloja que tienen entre ellas. Pero es que no nos dejamos a nadie, que si curas, que si la Guardia Civil, que si los doctores, que si los del bar, que si... Bueno, y ya no solo hablo otra vez de nuevo del pueblo de los Cervantes, sino también del pueblo de María. Hablaba de que Mateo Medina, que interpreta a Guillermo, el hermano de María, es uno de los mejores personajes y bueno, él por supuesto lo interpreta divinamente, y es porque algo que a mí me sorprendió muchísimo de la serie, pero que por supuesto me encantó, es que cuenta con una historia de amor LGTB, y aquí es donde entro en el terreno de los spoilers. Así que cuidado. Y es que este personaje, que es un joven que, bueno, tiene que ocultar su identidad obviamente por el contexto en el que vive, cuando llega al pueblo donde ahora vive su hermana, encuentra cierta libertad tras conocer a Custodio, el personaje de Gonzalo Quindelán, que es pues
un obrero bastante rudo, digamos. Y no sé, me gustó la historia. Sí que es cierto que parecía algo más carnal, más animal, digamos. Pero no sé, me gustó. Y me pareció bastante verosímil con la época, ¿no? Además me gusta mucho la evolución del personaje de Guillermo, de ese personaje que está encerrado en una carcasa gris que obviamente no le gusta, a la evolución que tiene tanto él como el resto de su familia hacia la cultura yeye, de la que tanto él como su hermana Luisa, interpretada por Magdalena Tejado, son epítomes en esta historia. Ha sido el primer trabajo de Mateo Medina que veo y la verdad que tengo ganas de seguir viéndolo en más ficciones porque la verdad que sobresaliente. Aunque para mí, Entre Tierras ha sido la serie, como digo, de Juanjo Puigcorbé y de Clara Garrido. Son dos personajes a los que ellos dan vida con una fuerza, con una intensidad, con una pasión que te meten dentro, te los crees completamente. Obviamente hay poco que decir de Juanjo Puigcorbé porque es uno de los actores más consagrados del panorama español, un veterano con un sinfín de trabajos a sus espaldas, y aunque yo ya lo conocía obviamente y lo había visto en más producciones, su papel de Ramón tiene lo que digo, una fuerza, es muy bestia. Se nota que hay un trabajo hecho por su parte a la hora de crear el personaje, obviamente también por parte de los guionistas para que sea lo más redondo posible. Y yo es que siempre estaba deseando que apareciese en pantalla porque es que me daba la vida. Y eso que es un personaje bastante duro o turbio a veces. Lo mejor, y aquí entro en el terreno de spoilers de nuevo, tiene un pasado. De hecho, hay 2 mini flashbacks que por mí podrían haber hecho un capítulo 11 dedicado exclusivamente al pasado de Don Ramón. Y de verdad, estaba dentrísimo de esta historia y lo que más me gustaba, tiene muchos tiros y afloja con el personaje de Claudia, el de Clara Garrido. Y yo no podía evitar desde el primer capítulo verlos muy parecidos, porque los dos son súper empecinados, los dos están siempre a la gresca, y yo decía, si es que son tal para cual, y me acuerdo que le comenté a un amigo mío, iba por el capítulo 2 apenas, y dije, guau, me encantaría, no creo que ocurra, pero me encantaría, yo en mi cabeza me he montado aquí una teoría de que en realidad Claudia es la hija de Don Ramón. Spoilers. Efectivamente, más adelante se descubre que Claudia es una hija ilegítima de Don Ramón. Y no pude amar más ese giro junto al de Mateo en su relación con Custodi. Clara Garrido es una actriz que, yo ya sabéis que me encanta. Tuvo pequeños papeles hasta que apareció en Acacias 38, donde fue la gran protagonista durante varios años. Ahora mismo está protagonizando Amares para siempre, su última temporada, como Lola. Y creo que sus 3 papeles, Genoveva, Lola y ahora el de Claudia, son los que prueban que es toda una actriz 360, porque como digo, rodeada de grandes nombres como Juanjo Puigcorbé, como Megan Montaner, como Unax Ugalde, como Begoña Maestre, para mí Clara Garrido no solo es que destaque, es que sobresale. Hay momentos en los que parece la protagonista absoluta. El personaje de Claudia es muy complejo, tiene una historia muy dura, sobre todo porque muchos de sus conflictos son internos. Es la trabajadora, digamos, más revolucionaria, más demandante de acuerdo a los derechos de los trabajadores, y es lo que la lleva a chocar todo el tiempo con los Cervantes. Pero al mismo tiempo tiene ese duelo interno que la deja rota cuando descubre que el tirano, el cacique al que lleva odiando toda su vida, es su padre. Es un viaje muy sensible el de su personaje, muy original, muy poco visto, creo yo, poco tratado y más desde esta perspectiva y con esta sensibilidad, como digo. Y ella es que le da una vida de una forma soberbia. Así que quizá esa sea una buena forma para definir y describir la serie de Entre Tierras. Dura, basta algunas veces, pero incluso así, con una sensibilidad que te envuelve y que ya os digo yo, os va a hacer disfrutar si le dais una oportunidad y la veis todos los jueves en Antena 3 y completa en la plataforma de A3 Player. Como digo, adaptación de historia italiana,
escrita por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría. Sin más, yo me voy a despedir por aquí, espero que le deis una oportunidad y que me comentéis en los comentarios qué es lo que os ha parecido. Si la habéis visto, pues también me lo decís. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, que me ayuda muchísimo. Suscribíos si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más clippers. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.